Muy bien, seguimos en este mundo apasionante de la física. Y ahora nos toca ver ecuaciones dimensionales. Miren, ecuación. ¿Qué cosa es una ecuación? Una ecuación pues simplemente es una igualdad. Igualdad, es una igualdad, ¿sí? Tú igualas dos términos, ya dos partes, digamos, matemáticas. Solo que en este caso, las incógnitas son magnitudes, ¿te das cuenta? Las incógnitas vienen a ser magnitudes. Eso es una ecuación dimensional. Ahora, para resolver esta ecuación, una ecuación dimensional, seguimos pues algunas propiedades, tenemos que basarnos en algunas propiedades, en algunas reglas que no son las mismas que las reglas matemáticas. Veamos cómo se resuelve una ecuación dimensional. Para esto, ¿no?, tenemos hasta 4 propiedades. Empezamos entonces con la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Que la suma o resta de magnitudes, ¿no?, la suma o resta aritmética de magnitudes no se cumple en el análisis dimensional. A ver, ¿cómo es esto? L más L debería ser 2L, ¿sí o no? De acuerdo a la matemática debería ser 2L. Pero de acuerdo al análisis dimensional, L más L simplemente es L. Fíjate, T menos T, la respuesta es T. Si lo hacemos matemáticamente hablando, siguiendo las reglas de la aritmética, T menos T es 0, ¿sí o no? En este caso, T menos T es T. Y así, ¿no? Lo que tú quieras. Por ejemplo, la velocidad, ¿se acuerdan? La velocidad es LT menos 1 más LT menos 1 más LT menos 1. Respuesta, LT menos 1. ¿En qué se basa esta propiedad? Pues vamos a ver. L más L es igual a L. Si una longitud es 3 metros y la otra longitud es 5 metros, ¿cuánto será la respuesta? 8 metros, ¿sí o no? 8 metros. ¿Qué cosa es 3 metros? Longitud. ¿Qué cosa es 5 metros? Longitud. Cuando sumas dos longitudes, ¿qué obtienes como respuesta? Otra longitud, ¿sí o no? Cuando sumas 2 longitudes, 3 longitudes, 10 longitudes, 1.000.000 de longitudes, obtienes otra longitud. Será más grande lo que tú quieras, pero sigue siendo otra longitud, porque 8 metros, que es la respuesta de 3 más 5, simplemente sigue siendo longitud. Imagínate aquí, 5 horas menos 2 horas, respuesta, 3 horas. Oye, alguien me dice, profe, ¿y si los tiempos son iguales? ¿Qué necesidad tienes de restar dos cantidades iguales, por favor? ¿Qué necesidad tienes de restar dos cantidades iguales? Se restan cantidades diferentes siempre. Entonces, 5 horas menos 2 horas, respuesta, 3 horas. ¿Qué cosa es 5 horas? Tiempo. ¿Qué cosa es 2 horas? Tiempo. ¿Y qué cosa es 3 horas? Tiempo también. 3 horas también es un tiempo, ¿o no? ¿Ya? Aquí se me ocurre 3 metros por segundo más 5 metros por segundo más 2 metros por segundo. Respuesta, 10 metros por segundo. Listo. ¿Qué cosa es 3 metros por segundo? Velocidad. ¿Qué cosa es 5 metros por segundo? Velocidad. ¿Qué cosa es 2 metros por segundo? Velocidad. La respuesta, que es 10 metros por segundo, ¿qué cosa es? Velocidad. ¿Ya? Entonces quedó clara la primera propiedad. Segunda propiedad, la fórmula dimensional de cualquier número siempre es 1. Los números, mis queridos amigos, son adimensionales, es decir, no tienen dimensiones. Por ejemplo, 5. 5 no es longitud, 5 no es tiempo, 5 no es velocidad, 5 no es aceleración, 5 simplemente 5. Entonces, cuando el número no tiene aquí dimensiones, no tiene unidad, simplemente es un número puro, su fórmula dimensional simplemente es 1, ¿ya? Eso es, ¿ya? Cualquier número, ojo, pero estos números, es importante esto, son coeficientes, tienen que ser coeficientes, me explico mejor. 3L al cuadrado, este 3 es el coeficiente, ese 3 se vuelve 1, ¿ya? Ese 3 se vuelve 1, no este 2 de acá, este 2 es exponente. Ahorita vamos a ver la propiedad de los exponentes. Pero también es bueno que sepan que hay varias formas de escribir los números. Algunas veces los escribimos como esto, ¿no? Otras veces pueden ser quebrados, pero es un número, su fórmula dimensional es 1. Otras veces tienen como una casita, ¿no?, ahí encima, es una raíz, pero es un número, su fórmula dimensional es 1. Otras veces tienen cosas así más raras, ¿no? Por ejemplo, seno de 30 grados, pero este es un número, su fórmula dimensional es
1. ¿Se dan cuenta? A veces incluso no tienen ni apariencia de número. Por ejemplo, el famoso número pi. Pero nosotros sabemos que es un número. Su fórmula dimensional es 1. ¿Ya? Entonces, el número, mientras sea coeficiente, siempre que tú veas en una ecuación los coeficientes números, así sean raros, ¿ya? Alégrate porque los vas a reemplazar simplemente por 1. Tercera propiedad. Esta tiene dos partes, ¿ya? Una primera parte que tiene que ver con los exponentes. Por ejemplo, L elevado al cuadrado es correcto. Pero si L está elevado a 2 metros, esto es incorrecto. ¿Qué deducimos de ahí? Los exponentes, para que funcionen bien, siempre tienen que ser números puros. No pueden tener dimensiones. Entonces, yo te digo, oye, esta t está elevado a x. ¿Qué cosa es x? X es un número. Si es que esto es correcto, x tiene que ser un número. Por lo tanto, la fórmula dimensional de x simplemente será 1. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ya? El exponente siempre tiene que ser un número puro. ¿Ya? No te vas a olvidar de eso. Y la parte B se refiere al argumento de una función. ¿Qué cosa es argumento de una función? Mira, seno, hace un rato pusimos, ¿no? De 30 grados. Eso es el argumento de la función, ¿ya? Eso se llama argumento, ¿ya? Y ese argumento siempre tiene que ser número. Eso no puede ser magnitud, ¿ya? Es decir, si yo pongo seno de 30 kilogramos, esto está simplemente mal. El argumento de una función siempre tiene que ser un número. Por lo tanto, logaritmo natural de x significa que x es un número, ¿ya? Significa que x es un número, es decir, la fórmula dimensional de x siempre será 1, ¿de acuerdo? Y la última propiedad, la propiedad 4, que viene a ser el famoso principio de homogeneidad, ¿ya? Principio de homogeneidad, más conocido como el famoso pH, ¿ya? pH, principio de homogeneidad. Aquí te dice, una ecuación si tiene sumandos o restandos, para que sea correcta, cada uno de estos sumandos o restandos tiene que tener la misma fórmula dimensional. Esto que he dicho que parece chino, ¿no? ¿Qué cosa habrá querido decir? Significa que si tú tienes una fórmula, A es igual a B más C más D menos C, digamos, ¿ya? Tú tienes esa fórmula, mira, A dice que es igual a B más C más D menos C. En análisis dimensional, la fórmula dimensional de A tiene que ser igual a la fórmula dimensional de B, esto va a ser igual a la fórmula dimensional de C, esto es igual a la fórmula dimensional de D, y esto es igual a la fórmula dimensional de E. Fíjate que a E no le pongo menos delante, simplemente pongo E. O sea, todas las fórmulas dimensionales ahí de cada uno de los sumandos o restandos tiene que ser lo mismo, y es lógico. Si B es longitud, C tiene que ser longitud, D tiene que ser longitud, E tiene que ser longitud, de tal manera que al hacer toda esta operación la respuesta también sale longitud. Imagínate que ahí uno de ellos sea kilogramos, sea masa. Ya pues se malogró todo, ¿sí? Se malogró todo, ya no hay respuesta, no puedes sumar. A ver, te pongo un ejemplo. Dime cuánto es la respuesta de 5 metros más 5 kilogramos. ¿Será 10 metros? ¿Será 10 kilogramos? Ninguna de las dos. La respuesta es simplemente 5 metros más 5 kilogramos, porque no se pueden sumar. ¿Ya? En eso se basa el famoso principio de homogeneidad o pH. Y ojito con este principio, es el más usado en los problemas. Es uno de los más usados en los problemas. ¿Ya? Muy bien, creo que ya estamos listos entonces para pasar a resolver ecuaciones dimensionales.